Vamos a ver esta, que es interesante. Es la alternativa switch. En la teoría dice que evalúa una expresión que podrá tomar un valores distintos entre 1, 2, 3, 4, hasta n. Según se elige uno de estos valores en la condición, se realizará una de las X acciones o N acciones. O lo que es igual, el flujo de algoritmo seguirá un determinado camino entre estos sitios. En otras palabras, se los voy a aplicar con un ejemplo sencillo. Digamos que tenemos un programa que ya calculó la nota literal que le corresponde. ¿Sí? Tenemos la nota literal calculada, tenemos A, para los que pasaron la asignatura, tenemos B, C, D, la nota mínima para pasar D, por ejemplo, y ya menos de D sería una F, que es reprobado. ¿Sí? Entonces, con el switch, yo puedo preguntar y decir lo siguiente. Evalúa nota literal, por ejemplo. En el caso de que sea una A, vamos a imprimir un letrero que diga estudiante sobresaliente. Si la nota que sacó fue una B, entonces él evalúa, dice, nota literal es A. No, no es A. Entonces pasa al rango donde está evaluando a B, dice, nota literal es B. Sí. Entonces va a imprimir estudiante meritorio, por ejemplo, o el sobresaliente, no sé, lo que sea, el mensaje que usted quiera poner. Digamos que la nota literal que se sacó fue una C. Entonces, se hace la evaluación, él pregunta, ¿es A la nota literal? No. ¿Es B? No. ¿S? Sí. Okay. Podemos decir, por ejemplo, estudiante regular, no sé, por decirlo algo, estudiante regular. Por ejemplo, que sea una D. Entonces, él va evaluando cada una hasta que se encuentra con la que corresponda. Digamos que es D, estudiante deficiente. Aprobó la materia, pero aprobó la asignatura con la nota mínima, digamos un 70. Y es un estudiante deficiente. Si no se da ninguna de esas condiciones, es posible que el estudiante haya reprobado la asignatura. Obviamente se podría colocar también una evaluación en F. F, estudiante reprobado. ¿Sí? ¿Qué pasa si ninguna de las condiciones, digamos, que ni se dio la A, ni la B, ni la C, ni la D, ni la F? Eso significa una sola cosa, que el profesor todavía no ha hecho el cálculo o no ha presentado la nota final o no ha registrado la nota final. En ese caso, yo puedo colocar una condición que si ninguna de las demás se da, entonces por default se ejecuta una. En este caso, como no se ha dado ninguna de las notas, vamos a decir, profesor no ha publicado todavía. Vamos a ver el ejemplo para que vean mejor lo que le acabo de decir. Aquí está el ejemplo, ahí están las condiciones. Digamos que se evalúan la condición del número. Si es un 1, entonces se ejecuta la opción S1. Si no es un 1, va a decir, es un 2, si es un 2, ejecútame la acción 2. Si es un 3, ejecútame la 3. Si es un 4, ejecútame la acción 4. Si no es ninguna de las 4, ni el 2, ni el 1, ni el 2, el 3, el 4, entonces tenemos una acción por default. Vamos a ver esto aquí, lo que dice este código. En este lenguaje, el lenguaje C, tenemos otro programita, por ejemplo. Este programa se declara una variable de tipo entera numérica, repito, solo permite números enteros. Y hemos creado un menú en la pantalla donde se ven, cuando este programa corre, muestra un menú que dice menú 1, menú 2, menú 3, menú 4. Y hay una opción que dice salir, opción 5.
El usuario debe de ingresar uno de los números para que el programa haga una acción determinada. Perfecto. Digamos que el usuario introdujo el valor 3. Cuando se hace la evaluación, él dice switch OP. El valor que introdujo el usuario se almacenó en la variable OP, significa opción en este caso. Y él dice switch OP. Vamos a evaluar lo que contiene OP. Te digo, en el primer caso, el case 1, si el usuario presionó el 1, entonces se va a ejecutar lo que dice el caso 1. Este caso va a decir, presione la opción 1. Pero el usuario presionó el 3. Entonces, cuando él dice, el case fue el 1, no fue el 1. Entonces, él va al 2 y dice, ¿fue el caso 2? Él dice, no fue el caso 2. Sigue, ¿fue el caso 3? Sí. Entonces, digamos, la opción presionada fue la 3. Y ahí mismo, cuando se cumple esa condición, ocurre una rotura, que es el break, que le dice detente. Y la condicional se detiene y termina esa parte. Digamos que el usuario digitó el número 1, él viene a evaluar y dice, ¿el caso es 1? Sí. Se presionó la opción 1 y ahí mismo pasa a la opción que dice break, ahí mismo se termina la evaluación. ¿Qué ocurre si el usuario presiona la opción salir, que es la opción 5? Él vuelve, entonces dice switch. ¿Fue el 1 que se presionó? No. ¿Fue el 2? No. ¿Fue el 3? No. ¿Fue el 4? No. Entonces, como no se dio ninguna de las condiciones, ella dispara o ejecuta una opción default. En este caso dice opción incorrecta. ¿Estamos? ¿Se entiende? Si se presiona, en este caso, ¿qué ejemplo debió tener, por ejemplo? Bueno, está bien. En este caso, la opción 5, como no está validada en ninguno de los cases, se dispara el default que dice opción es incorrecta. Pero en realidad lo que debió decir ahí fue salir del programa. Porque la opción 5 es correcta, es para salir, pero existe. Si yo hubiera metido un 6, entonces ahí sí el mensaje debió decir opción incorrecta, vuelva a escribirlo. Pero creo que se entiende claramente cuál es la funcionalidad de esta opción dentro de la estructura de control. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos el pseudocódigo. Fíjense, el pseudocódigo dice el nombre del algoritmo, día de la semana. Declaramos una variable de tipo entero, numérico entero, que se llama día, y iniciamos el programa, leemos el día, y simplemente hacemos la evaluación. Decimos, el día que se introdujo fue un 1, si fue un 1, imprimo un letrero que diga lunes. Si se introdujo un 2, entonces va a imprimir un letrero que dice martes. 3, miércoles. 4, jueves. 5, viernes. 6, imprime en sábado. 7, el domingo. Si el usuario introdujo un valor que no es el 1, el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6, ni el 7, digamos que introdujo el 8, entonces el programa va a decir, hay un error, número incorrecto. Ese es el algoritmo, el pseudocódigo que se definió para el programa. Si vemos el programa ahora, sigue los mismos pasos del algoritmo. Se define la variable día de tipo entero, se pide que ingrese el número de día, y el usuario escribe un número, y el número que introdujo es evaluado. Dice, el valor que introdujo el usuario fue el 1, entonces imprime el 1. Si el usuario introdujo el 4, cuando se evalúa dice, es 1, no. ¿Es el 2? No. ¿Es el 3? Tampoco. ¿Es el 4? Sí. Entonces se imprime el juego. Si el usuario digita un 9 o un 12, entonces ninguna de las condiciones se va a dar. Y por ende el programa va a decir, va a ejecutar la opción que es default. Cuando no se ejecuta ninguna de los cases, entonces dice, hay un número errado.
porque la función no cumple. Este es otro ejemplo muy parecido, así que creo que es bastante simple y fácil de entender. Vamos a ver las estructuras de repetición. A esto, a la estructura de repetición, se le suele llamar el bucle, porque es la forma en que yo puedo repetir, dada una condición, múltiples veces una serie de instrucciones. Entonces, como dice la teoría, que estas estructuras son utilizadas para repetir un número arbitrario de veces las mismas instrucciones hasta el cumplimiento de cierta condición. Al crear una repetición o bucle, como se les mencioné, se plantean dos interrogantes principales. ¿Qué contiene el bucle y cuántas veces se va a repetir? En la mayoría de los lenguajes de programación existen tres bucles principales, ¿sí? Está el for, está el while y está el do while. Y se lo voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, si yo les pido a ustedes hacer un programa que impriman los números del 1 al 100, por ejemplo. Si usted no conoce de estructuras repetitivas, usted podría decir lo siguiente. Se hace un programa que diga, imprime el 1. Luego vuelve a escribir y dice, imprime 2. Y vuelve a imprime el mismo comando, pero ahora dice, imprime 3. Imprime 4, imprime 5, imprime 6, imprime 7, hasta que usted llega al 100. Y has repetido el comando de impresión 100 veces. Pero hacer eso está muy mal. ¿Por qué? Porque existen maneras en que yo puedo hacer que una misma instrucción, una sola, se repita tantas veces yo quiera, dependiendo de la condición que yo les dé. Entonces, dicho esto, vamos a evaluar la primera que tiene que ver con ellas, que es el for. ¿Por qué utilizo el for de primero? Porque el for, yo puedo decir que podemos decir que es como el más fácil. ¿Por qué? Para utilizar el for, siempre utilizamos el for cuando conocemos hasta dónde vamos a llegar. Y el ejemplo de los números es el mejor. El profesor me ha pedido a mí que imprima los números del 1 al 100. Ya sé desde dónde voy a comenzar y hasta dónde debo llegar. ¿Hasta dónde debo llegar? Hasta el 100. Porque él me está diciendo que me imprima los números del 1 al 100 incluido. Entonces tengo que contar del 1 hasta el 100. Entonces, si yo sé dónde comienzo y a dónde voy a terminar, entonces mi mejor amigo para el bucle es el for. Vamos a ver el otro, el while, el mientras. Aquí es interesante esto. Este bucle yo lo suelo utilizar cuando yo no sé la cantidad de veces que yo voy a interactuar. Repito, regularmente el bucle while se utiliza cuando yo no sé la cantidad de veces que mi ciclo se va a repetir. Entonces, yo pongo a correr un while, ¿sí? Y él se va a estar repitiendo. Pero si yo no coloco algo que le diga, oye, llegamos, párate, él nunca se va a detener y estaría corriendo infinitamente. Entonces, lo que les quiero decir es que cuando utilizamos el while, se va a estar ejecutando una serie de procesos que nosotros no sabemos cuándo se va a terminar. Lo único que sí debemos especificar es qué condición va a hacer que haga que el ciclo se detenga. Y se lo voy a explicar con un ejemplo. ¿Sí? Imagínense que nos montamos en una guagua, ¿sí? Un autobús, y vamos para la playa. Ese lugar, la playa, está bastante lejos.
pero el conductor llenó el tanque de gasolina, la full, y empieza a avanzar por la carretera. A medida de que el autobús va avanzando por la carretera, los kilómetros van pasando, se va consumiendo el combustible del vehículo, ¿cierto? Y vamos avanzando, avanzando. Tenemos un ciclo. Mientras tenemos gasolina, el vehículo sigue avanzando, 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 avanzando. Pero la gasolina se va reduciendo, ¿sí? Digamos que el chofer ha tomado una ruta errada, ¿sí? Y ha hecho un giro inesperado, y la decisión que tomó hace que el vehículo para llegar sea más lejos ahora, pues de una ruta que resulta que es más lejos, ¿sí? Él está avanzando, avanzando, pero el combustible se va reduciendo. Debido a la mala decisión que tomó el chofer, el vehículo se le acaba el combustible. Y obviamente el ciclo de que el vehículo está avanzando, 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 se detiene. ¿Por qué? Porque lo que mantiene el ciclo del vehículo avanzando hacia la playa es el combustible. Entonces, fíjense cómo se dio. Yo no sabía la cantidad de veces, la cantidad de kilómetros que íbamos a llegar. Yo sabía que mientras tenía gasolina puedo avanzar. Entonces, fíjense cómo el ciclo se termina porque la condición de tener combustible el vehículo es falsa. Ya no tiene combustible, entonces se detiene el vehículo. Y ese es un ejemplo del while. Hay muchos más, pero creo que entendieron cómo funciona esto. Cuando yo utilizo un while, tiene que haber algo dentro del while que le diga a él, oye, llegamos, párate. O puede haber algo que le diga a él, mira, tenemos bajo combustible, tienes que pararte en la próxima bomba, en la próxima estación de combustible para rellenar el tanque, porque no hemos llegado y ya el combustible nos está quedando corto. ¿Sí? El otro, el do while, se parece mucho al while, pero ¿qué ocurre? En el while, para que las instrucciones se repitan una y otra vez, en el while, la evaluación ocurre al principio. Por ejemplo, yo diría, while tiene combustible, mientras tiene combustible es verdadero, el vehículo va a estar avanzando. Pero solamente ese ciclo se va a estar repitiendo o va a iniciar mientras la condición tiene combustible, sea true. Si iniciamos, por ejemplo, yo digo, tiene combustible falso. Cuando él intenta hacer el while, dice, mientras tiene combustible falso, ahí mismo se quedó, no hace nada, porque no tiene combustible para comenzar. Entonces, siempre el while, la evaluación ocurre de primero, y si la condición es verdadera, se ejecuta, pero si no, no inicia. A diferencia del que le voy a mencionar ahora, que es el do while, o hazlo mientras, eso es lo que significa. Aquí, por lo menos, lo que está dentro del do while se va a ejecutar una vez, porque primero tú mandas a ejecutar las acciones y luego se realiza la evaluación. En el otro, primero se realiza la evaluación y luego intento hacer la ejecución. ¿Ven la diferencia? El primero evalúa de primero. El do while ejecuta y luego hace la evaluación. Con eso, por lo menos uno se asegura de que el ciclo se va a ejecutar por lo menos una vez. Vamos a ver esto. Estructura mientras, eso es lo que significa while en inglés, en español es mientras. ¿Recuerdan lo que le mencioné? En esta estructura, el cuerpo del bucle se repite mientras cierta condición booleana sea verdadera. Una variable booleana o un tipo de dato booleano es un tipo de dato que solamente permite uno de dos valores, o falso o verdadero, true o false. Y como les decía, si cuando se va a evaluar dentro del while la condición es falsa, el ciclo nunca comienza.
y sigue con algo que esté fuera